Yo escribo por empezar desde que estaba en el colegio. Estaba en cuarto o quinto de primaria, empecé a escribir. Y yo en un momento quería ser escritor. Llegué a quinto de media y cuando le dije a mis padres que me interesaba la literatura, me miraron como diciendo te vas a morir de hambre. Y dije, bueno, voy a estudiar economía, pero voy a ser escritor igual. En la universidad seguí escribiendo, lo hacía un poco por hobby, digamos. Y mis hijos, un día en un avión, mi hijo mayor, Mijael, me dice, papá, ¿qué haces? Estoy escribiendo. Me dice, ¿tú escribes? Sí. ¿Y cómo nunca he visto un libro tuyo? Y le digo, bueno, es que todavía no me han descubierto, le dije. Y me dice, pero ¿por qué no escribes un cuento para mí y para mis hermanos? Y le dije, ya. Y escribí el cuento Piratas en el Callao, que se llamaba La más increíble historia de piratas nunca jamás contada. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Figueroa y en esta ocasión quiero presentar a un gran amigo mío y no sé cómo presentarlo principalmente porque es un gran orador, es un gran político, economista, cineasta, inventor, creativo, innovador, el gran Hernán Garrido Leca. Bienvenido y gracias por estar acá en mi podcast. Gracias a ti, ya sé quién va a ser mi gerente de marketing personal. Hermano, tú te has convertido en una marca personal, pero que se centra y focaliza su tema mayormente en las partes o en el ámbito económico, en el aspecto político, ni qué decir, pero muchas de las personas aquí que nos están viendo no conocen una faceta que tú no escondes, que haces apasionadamente, pero que la gente no sabe identificar. Eres una persona que produce un montón de cuentos para niños, eres una persona que ha estudiado en el Liceo Naval, eres una persona que ha sido marino, o no sé. Entonces, eres una persona que has estudiado en Harvard, eres una persona que asesora gobiernos en diferentes partes del mundo. O sea, hay tantas cualidades que tú tienes, y yo sé que no escondes, pero que sería interesante en estos momentos que lo puedas transmitir, lo puedas expresar. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Mira, todo es parte de lo mismo. Yo escribo por empezar desde que estaba en el colegio. Estaba en cuarto o quinto de primaria, empecé a escribir. Y tengo muchas anécdotas de esa época. Y yo en un momento quería ser escritor. Llegué a quinto de media y cuando le dije a mis padres que me interesaba la literatura, me miraron como diciendo te vas a morir de hambre. Entendí el mensaje, también me gustaba la economía, me gustaban las matemáticas. Y dije, bueno, voy a estudiar economía, pero voy a ser escritor igual. En la universidad seguí escribiendo, lo hacía un poco por hobby, digamos, hasta que llegó un momento en que mis hijos, un día en un avión, mi hijo mayor, Mijael, me dice, papá, ¿qué haces? Estoy escribiendo. Me dice, ¿tú escribes? Sí. ¿Y cómo nunca he visto un libro tuyo? Tú sabes cómo pueden ser de exigentes los niños. Él tenía 8 años. Y le digo, bueno, es que todavía no me han descubierto, le dije. Y me dice, pero ¿por qué no escribes un cuento para mí y para mis hermanos? Y le dije, ya, ¿de qué lo quieres? Y escribí el cuento Piratas en el Callao, que se llamaba La más increíble historia de piratas nunca jamás contada. ¿Ese fue tu primer libro? Ese en realidad fue mi segundo libro. Cuando estaba en la universidad, un loco me publicó un libro de cuentos brevísimos que se imprimieron 500, se vendieron creo que 50. Pero no me amilané, porque yo quería hacer las dos cosas. En ese momento solo veía esas cosas, la economía y la literatura. ¿Tú naciste en Lima? Yo nací en Lima, en Pueblo Libre, en el Hospital Militar, y fui al Liceo Naval. Y eso es mi relación con la Marina. No soy marino, digamos, de formación, sino soy marino de cariño. Más bien sí soy oficial del Ejército, soy coronel de reserva del Ejército del Perú. Muy orgulloso de ello. Y estoy en actividad, o sea, hago actividades en todo el país. He comandado en los últimos 12 meses 5 misiones. ¿Cómo estudias tú en el Liceo Naval? Estudio en el Liceo Naval porque mi tío era marino y mi mamá creía que debía ir al colegio, tenía 4 años, y en el Inmaculado Corazón no me aceptaban. Y mi tío dijo, ¿por qué no lo metes al liceo y después lo cambias? Nosotros vivíamos en Chacarí del Estanque, el liceo quedaba en Bellavista. Entonces entré al liceo, la idea era que me iban a cambiar con mis primos al Inmaculado Corazón, pero cuando crecí yo no me dejé cambiar, yo era el dueño del colegio, dije, ay, mira, aquí no me saca nadie, ¿no? Y nada, era feliz en ese colegio, creo que fue muy importante en mi vida, ¿no? Tienes un hermano.
tenía un hermano, él falleció en el 2008. ¿También estudió contigo en el liceo? No, él se fue a la Inmaculada. Ahí sí lo O sea, aceptaron. empezó en ¿Por qué no te aceptaron? nada, porque tenía 4 años y querían que tuviera 5. Entonces mi mamá decía, ese está listo para ir al colegio, y nada, fui feliz en el liceo. ¿Dónde ¿no? aparecen los números en tu vida? En el colegio, y no era el mejor en matemáticas, había un amigo que era mejor que yo, Chicho Lozano, que es uno de mis mejores amigos, y siempre disputábamos el primer puesto. Chicho te gané 11 veces, en quinto de primaria me ganó él, pero éramos súper amigos y me gustaba. Y hacíamos todo juntos. Bueno, éramos un grupo muy unido en el colegio que hasta ahora nos vemos, ¿no? La mayoría fueron marinos, como te podrás imaginar, el Liceo Naval. Y eso me vinculó a la Marina. Piratas en el Callao tiene que ver con las visitas que hacemos a Real Felipe. Y bueno, así empecé. Hoy ya tengo 30 libros. ¿Y por qué no de seguiste literatura la para carrera niños. de marino? Porque no me gustaba que me manden. Ya. Yo tenía la idea de ir a Nápoles, que es el sitio donde van los primeros de la promoción de la Marina, que es la Escuela Naval de los Estados Unidos. Y sí me gustaba, claro. Es más, he tenido un bote desde que tengo 8 años. Me ¿no? imagino que casi toda tu promoción pues han seguido la carrera Casi de marino. todos sí son marinos. Pero no, creo que opté por la economía y soy feliz. Creo que es parte de esta vena creativa. También la economía es una ciencia del comportamiento humano, que tienes que ser creativo para enfrentarlo. Que tiene que ver, yo siempre digo que no tiene nada de raro ser economista y escritor, porque todos los economistas viven del cuento, ¿no? Pero escúchame, la carrera de economía es una carrera bastante de ciencia y donde se aplica la racionalidad, ¿no? Y cuando eres escritor sale la parte creativa, ¿no? Entonces, ¿cómo converger esos dos polos? No sé, o sea, Bueno, en realidad yo veo todo como parte de una sola cosa. Yo creo que los seres humanos tenemos que desarrollarnos en todas las facetas posibles. Es decir, a veces me dicen que soy un renacentista, algunos lo un dicen soñador. con un tono cachoso, pero a mí me encanta. Es decir, me hablaste de los inventos. Bueno, mi primer invento lo hice cuando tenía 36 años, menos, 32. Y de ahí ya tengo 11 patentes y es algo que me encanta hacer también, o sea, diseñar cosas, inventar cosas. Y también lo veo como parte de lo mismo, es las ganas de crear, ¿no? El Ahora, cine igual, ¿no? tú tienes, ¿cuántos eran? ¿Cuántos hermanos? Éramos dos, mi hermano y yo nada más. Ya. Sales del Liceo Naval y ¿qué pasó? Me voy a la Pacífico, estudio 5 años en la Pacífico. ¿Era porque tú querías o sentías la presión de tu papá? No, yo quería ir a la Pacífico, quería estudiar economía, o sea, claro, mi papá me decía, es una buena carrera, pero a mí me parecía que era una buena carrera, me quería entender el mundo. Y la economía, mira, las carreras al final son relativas. Tú empiezas con un ángulo y hoy día tú sabes de derecho, sabes de economía, sabes de todo, porque en la vida te vas formando en todo. Y más del 50% terminan trabajando en carreras que no estudiaron, ¿no? Sí, claro. Increíble. Imagínate en mi caso, Sí, pues. pero en la Pacífico estuve los 5 años, de ahí me fui 2 años a la Escuela de Gobierno de Harvard y saqué una maestría, de ahí estuve 2 años en MIT, Ahí estabas soltero, no te habías sí, casado. soltero. De ahí estuve en MIT, que también es una maestría, de ahí regresé ¿Qué año? regresé al Perú en el 85, en el primer gobierno de Alan. O sea, tú llegas al primer gobierno de Alan de los Estados Unidos de haber hecho un MIT. Harvard y MIT. ¿Y qué tal la experiencia allá? Allá, increíble, pues son 2 universidades, ¿Cómo llegaste ahí? Porque no es una cosa sencilla, ¿no? Bueno, Y es cara. tienes que postular, tenía buenas notas, había hecho cosas, y también tienes que, mira, al que quiera postular a una de estas universidades, lo que yo le diría es, si crees que vas a entrar porque eres el primero de tu clase y eras un capo, no vas a entrar. Y era tu caso, ¿no? Sí, pero todos los que postulan son primeros de su clase, Claro, pues es decir, por ahí no va. la diferencia está en lo otro que has hecho, ¿no? En lo otro que has hecho en tu vida. Mira, una de las cartas de recomendaciones me la hizo Javier Pérez Rodríguez, que era
secretario general de la universidad, no había sido ni profesor de ningún curso importante. Me había enseñado un curso que se llamaba Cultura y Arte. Ya. O sea, donde hablábamos, nos enseñaban los estilos pictóricos a lo largo de la historia del arte. Y él me hizo una carta. Y claro, en la carta puso, cuídense de porque donde se descuiden se va a ir a estudiar literatura, a hacer otra cosa, ¿no? Y eso fue bien importante. Cuando yo ahora vienen chicos y me dicen quiero ir a estudiar a Harvard, a MIT, a una universidad de Ivy League, yo les digo lo que tienen que darse cuenta es que están compitiendo contra Claro. la elite del mundo y la diferencia no está en las notas, la diferencia está en La las actitud. otras cosas que hayas hecho en tu vida, la En actitud, la ¿no? actitud también, ¿no? Y la actitud. Y bueno, tú caminas por esa universidad, pues a mí me enseñaron, no sé, 6 premios Nobel, y lo más lindo, ahí había uno que se llamaba Tom Schelling, que no era Nobel, pero yo le decía a toda mi clase, este va a ser Nobel, ¿no? Y me mandaban esas notitas que te ponen en el casillero, el profesor, vente, te veo después del almuerzo, o un comentario a un trabajo, yo me las guardé todas. Y en 2005 le dieron el premio Nobel de Economía. Y en el 2006 yo era ministro de Vivienda y lo invité a venir a Perú. Y vino con su esposa, lo invitó a la Universidad de San Martín. Y bueno, salimos a comer con mi esposa, su esposa, los 4. Y yo le saqué las notas y se le aguaron los ojos. Y me dice, ¿y tú por qué guardaste esto, todo esto? Pues sabía que ibas a ser premio Nobel de Economía. Impresionante, qué bonito. Y es un ambiente pues increíble, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tuve 2 años en Harvard, 2 años en MIT, pero hubo un overlap. De ahí regresé a Perú. ¿Por qué regresaste a Perú? Como les, cuando me preguntaban Imagínate, estás en los Harvard, gringos, se te abre el mundo, ¿no? cuando me preguntaban los gringos si iba a regresar, yo siempre contestaba, para eso vine. Yo tenía clarísimo que quería regresar. Yo ya conocía a Alan García, él estaba en campaña, yo regresé, creo que en marzo, en abril fueron las elecciones y ganamos las ¿Cuándo elecciones. nace tu amor al APRA? ¿Viene de familia? Sí, viene de familia. Mi papá, ¿no? Pero yo cuando tenía 16 años, estaba en último año de colegio. Mi papá me dice, ¿te interesa la política? Sí, sí me interesa. Me dijo, vas a recibir clases de aprismo. Y Armando Villanueva vivía muy cerca de la casa de mis padres, en Chacarilla. Entonces, martes y jueves, me iba con un amigo que ahora es sacerdote, un gemelo, y su hermano es pastor evangélico. Y nos íbamos a estas clases. Nos sentamos con Armando y lo primero que me dijo fue, bueno, ustedes quieren aprender del APRA, lo primero que van a hacer es aprender marxismo. Y las primeras clases conversaciones eran sobre marxismo. ¿Y eso cómo te puso, no? Porque... No, porque lo que quería era prepararnos para que cuando entráramos a la universidad pudiéramos enfrentar a los marxistas. Y después toda la pero universidad. no era porque se sentía identificado. No, el para partido. nada. Armando era aprista, pero... Claro. Era importante entender las otras ideologías. Pero el APRA y poderlas enfrentar. nace con una corriente de izquierda, ¿no? Sus El orígenes. APRA no solo nace, sino sigue siendo un partido de izquierda democrática. Es que ahora ya no se entiende ya izquierda, derecha, centro, izquierda, Mira, centro. Vamos entonces a hacer el análisis ex post en base a los números. O sea, si tú analizas el segundo gobierno de Alan García, un país que creció Sí. 7%, 8%, 7,5%, en un momento 9%, 7 en promedio, digamos 7.5, y redujo la pobreza en 22 puntos. Le puso agua y desagüe a 3.5 millones de peruanos, entregó 750.000 títulos de propiedad y hizo más de 40 hospitales. Esa es una revolución. Sí. Dime qué revolución comunista en el mundo tiene esos resultados. No, yo estoy de acuerdo, pero han ido evolucionando, digamos, ¿no? Bueno, uno de los, digamos, si tú me preguntas cuál es el concepto fundamental en el pensamiento de Aya de la Torre, este año cumplimos 100 años de fundación del APRA, es el concepto de espacio-tiempo histórico. Es decir, que tú analizas la situación y vas reformulando, porque tú lo que tienes que darle es respuestas a la realidad, es un principio dialéctico. La tuve a Carla en un podcast y de hecho le mando muchos saludos, un tremendo podcast, hablamos Yo de también, todo. Carlita, compañera. Pero le decía eso, ¿no? Las caras jóvenes del APRA. Y me alegra por ella que decida entrar de lleno al partido y que refleja, ¿no?, cierta frescura en una generación que al menos yo no conozco. Y me pongo en el lugar mortal de un peruano que siempre hemos escuchado del partido aprista, pro jóvenes, ¿no?
allá de la torre y todos con ese mensaje, pero en la realidad siempre estamos viendo las mismas caras, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, creo que hacen falta las dos cosas, ¿no? La experiencia y la juventud. Es decir, todo el mundo dice que cuando teníamos 5 congresistas, el APRA controlaba el Congreso. Sí. Y era cierto, o sea, el oficio de la política. El otro día Aurelio Pastor soltó una frase que parece tremendamente sencilla, pero es muy profunda. Me dijo, así como no hay política, así como no hay fútbol sin futbolistas, no hay política sin políticos. Lo que falta ahora en el Perú son políticos, ¿no? No, es cierto. Gente que tenga el oficio para gobernar. Bueno, tú acabas las especialidades, las maestrías, la carrera en Estados Unidos y vienes al primer gobierno de Alan García. ¿Tú lo conociste antes a Sí, Alan? sí lo conocía antes, lo conocí cuando yo tendría 16 años, 15 años probablemente. ¿Y Alan te lleva cuántos años? 11. 11 años. Es más, en Harvard, cuando tú te gradúas, hay una especie de tesis de maestría que se llama Policy Analysis Exercise, y tú tienes que tomar un problema de política real, de política pública, analizarlo y hacer recomendaciones. Y lo que te exige la universidad es que tengas un cliente de la vida real. Y yo hice el tema de medicamentos genéricos, que el otro día hicimos un evento en el BTH, y mi cliente era el diputado Alan García. Ya. O sea, ya venía la conexión de antes, ¿no? En el primer gobierno, pues yo tenía 25 años. Lo que fui vicepresidente ejecutivo de Interbank y después negociador de la deuda, lo cual parece increíble, pero el presidente tenía 36. Es decir, era un otro... ¿Qué te llamó la atención de Alan? El compromiso que tenía con el Perú, el liderazgo, la cultura, el conocimiento del Perú, y él cambió bastante también, o sea, creo que maduró mucho entre el primer y el segundo gobierno, y en el segundo gobierno creo que para mí ha sido el mejor gobierno de la historia republicana. ¿Tú crees de país. que es, digamos, para asumir una responsabilidad de manejar un país, tienes que tener una madurez no solamente en edad, sino también emocional, ¿no? Sí, claro que sí. 35 años era bastante joven, ¿no? Bueno, imagínate, yo manejaba el Interbank a los 25, la única explicación para eso es que era un banco estatal y que el presidente tenía 36. Pero bueno, los resultados fueron malos en muchas áreas, o sea, no se pudo controlar la inflación, venía de atrás, pero creo que fue importante porque, mira, lo que estamos viendo hoy, esta crisis que vemos en el país, tiene que ver con algo que a veces es difícil de entender. Solo hay una forma de tener una relación sana con el poder, que es haberlo tenido y haberlo dejado de tener. Uh-huh. Cuando has transitado el desierto de haber perdido el poder y te das cuenta que esto que parecía eterno resultó efímero, que quienes te lavaban al día siguiente te clavaban un puñal, solo cuando has transitado eso entiendes la naturaleza del poder. Poder finalmente es poder servir. Y creo que el segundo gobierno fue muy bueno porque todos habíamos hecho ese tránsito. La gente que vemos ahora son gente sin formación, sin experiencia, sin oficio, sin convicciones, sin mística, acá ¿no? el poder lo confunden, no es con lo que tú acabas de decir que me llama mucho la atención, me parece bonito poder servir, ¿no? Acá es el poder para servirse ellos. Claro. En atención, en luces, en tener choferes, un séquito de gente que los atiende, ¿no? Oye, hay cosas que nadie va a recordar, ¿no? Pero cuando nosotros entramos, yo me acuerdo, a mí me tocaban como, no sé si 13 o 16 personas. Yo me quedé con el chofer, un seguridad y punto. Despaché la moto, despaché todo. Qué bien. Y lo hicimos todos de motu propio. A nadie se le ocurrió, o sea, nadie creía en esta parafernalia. Porque si ustedes representan como personas políticas al pueblo o una comunidad de personas que hacen un país y que la gran mayoría vive en un estado socioeconómico relativamente medio o bajo, entonces, ¿qué mejor forma de saberlos representar con la sencillez y la humildad, ¿no? Bueno, y hay que conocer el país, hay que caminarlo, hay que recorrerlo, hay que entenderlo. Pero es un país difícil, o sea, nosotros redujimos la pobreza a 22 puntos, pero hay otro tema que es la pobreza extrema. Yo creo que la pobreza la resuelve el mercado, pero la pobreza extrema la tiene que resolver el Estado. El Perú tiene 96.000 centros poblados
hay alrededor de 85.000 que tienen menos de 150 habitantes. ¿Cuál es la, ¿Sabes lo que es eso? ¿Cuál es la fórmula para resolver la pobreza? Porque vemos que al Estado siempre se le pide ayuda, A ver, ayuda. hay dos animales distintos. Claro. La pobreza y la pobreza extrema. La pobreza es lo que vemos normalmente en el entorno nuestro. Es cierto que hay pobreza extrema en Lima también, pero lo que prevalece es la pobreza. Y la pobreza la resuelve el mercado ¿cómo? Con mayor inversión privada y pública, todo lo que pueda atraer inversión extranjera, crecimiento del país, empleo, y eso genera bienestar. Cuando nosotros dejamos el gobierno, el 52% de los peruanos eran clase media, lo que ocurría por primera vez en 200 años de la historia republicana. Pero hay otro fenómeno, que es este que te hablo de los pobres extremos. El pobre extremo, por definición, la pobreza extrema es un fenómeno metamercado, está más allá del mercado. Esta mesa es el mercado, los pobres extremos son los que están fuera, no tienen conexión. Entonces, no importa la riqueza que crees tú y cómo se distribuya, no les va a llegar. Ay. Y el problema que te decía es que hay 1.600.000 peruanos que son pobres extremos y que viven en estos pueblos de menos, 85.000 pueblos de menos de 150 habitantes. Y el Estado no llega. No puede llegar porque cuesta entre 4 y 10 veces más ponerle agua y desagüe, energía a un pueblo de 150 que uno de 2.000. Entonces, la toma de decisiones en el Estado reproduce lo que existe, que es darle plata y solucionar los problemas de los que viven en pueblos de más de 2.000. Y esta gente sigue marginada, excluida, estos peruanos, y la única solución ahí es lo que está haciendo la Fuerza Armada, el Ejército del Perú, con un programa que se llama New Handshake, que en la primera etapa consiste en ponerle paneles solares a estas casas aisladas. Le pones 4 focos, una linterna, un cargador de celular y una radio. Y no te imaginas la revolución que es el cambio en la vida de estas familias. Y hemos instalado como unos 250 y tenemos ya donaciones como por 2.500 paneles. Pero más. ¿sabes qué? A mí me encantaría que el Estado también arme un plan de capacitaciones, ¿no? Para enseñarles a ellos de una u otra manera cómo se puede activar una economía y que los haga independientes. Porque muchas veces uno, claro, cae en la pobreza porque el desconocimiento, no tienen conocimiento, no saben cómo hacer, cómo salir. El Pero es un pobre va a estado salir mental. con capacitación. Lo que tú Claro. dices es una fórmula que tiene que hacer el Estado para atender la pobreza. Pero esto es exclusión absoluta. Sí, pues. Es gente, mira, yo hablaba el otro día en las alturas de Macusani, en una comunidad en el distrito de Corani, en Puno, que es la provincia de Carabaya. Entonces me senté a hablar con el señor y me decía, yo le pregunté, ¿cuántas alpacas? Todos son alpaqueros. Y viven en una chocita que tendrá pues la mitad de esta mesa. Ujú. Y me decía, no, yo tengo 46 alpacas y ahora en diciembre voy a esquilar unas 26, 27. ¿Cuánto te da eso? Entre 900 y 1.000 soles. Y es una esquila por año, ¿no? ¿Y qué haces con esa plata? Y dije, compro harina, azúcar, mi coquita. Y el resto es las papitas, y de eso vive todo el año. ¿Me puedes creer? O sea, aquí no entienden todavía, en Lima no conocen ese nivel de pobreza. Y sobre todo que esa materia prima, digamos, de la alpaca se va a una manufactura Sí, y que lo multiplican por... Bueno, pero ni siquiera se trata, a ver, ese es un problema que lo he pensado mucho. Es que yo creo que sí, porque el pobre persona... Mira, hay 600.000 peruanos que viven encima de 4.300 metros de altura. Es básica, a esa altura lo único que hay es algo de minería, ¿no? Y alpacas, camélidos sudamericanos. Pero el problema es, ni siquiera es del número de alpacas que tiene. Una vez el presidente García me pidió a mí que recibiera a un neozelandés que era un científico peruano que había sido el segundo en clonar una vaca, porque quería clonar las alpacas para multiplicar el número de alpacas y darle un mayor ingreso a estas poblaciones marginadas. Me senté con él, lo escuché, fui donde el presidente y le dije, esa no es la solución, se me ha ocurrido otra idea. 1 hectárea de ichu soporta una alpaca. Entonces lo que hay que hacer es hacer un ichu mejorado, de tal manera que 1 hectárea de ichu soporte 2 alpacas y le duplicamos el ingreso a todas estas comunidades campesinas, a estos todos comuneros.
Entonces lo que hay que hacer ahí es ingeniería genética, que la universidad, el INIA, etcétera, se metan en eso, hacer un programa, porque nadie nos va a hacer de ahí viene mi lado, digamos, de innovación, de inventor, nadie nos va a desarrollar el lichu mejorado. Yo tengo una patente que es un comedor para cuyes, porque mi hijo, el segundo, Patricio quiso poner un momento una granja de cuyes. Entonces le dije, ya, perfecto, nos metimos los dos al curso de la agraria. Fue el boom de los cuyes en un momento. Y le llegamos a vender a totus, etcétera. Pero uno de los problemas era la alta mortalidad de los infantes. Se morían, y cuando vi el problema, para hacerte la historia corta, es que le daban de comer en comederos de pollos. Entonces yo decía, ¿cómo se les ocurre que van a comer? O sea, busquemos un comedero de hámster y adaptemos un comedero de hámster en lugar de adaptar un comedero de pollos. Ajá. Y ese fue mi invento y lo tengo patentado. Increíble. Y lo están usando en algunas granjas. Bueno, entonces, cuando entras en ese primer gobierno de Alan, no ocupas un cargo Bueno, ocupé un cargo, el banco era un cargo importante y después fui el negociador de la deuda externa, que eso sí era un cargo importante, ¿no? Fue una muy buena experiencia, pero de ahí yo en el año 88, 89 ya me voy a Estados Unidos. Mi esposa se gana una beca Fulbright para hacer su maestría. Ya, pero tú vienes de los Estados Unidos todavía soltero y en el 85-90 es que conoces... En el 86 conozco a mi esposa y en el 87 me caso con ella. Ya, ¿aprista? No, su papá simpatizante, su mamá antiaprista muerte. Odio su cumpleaños, además de mi esposa. ¿Antiaprista? Uy, no sabe la guerra que me hacía su mamá. ¿De qué partido? Su papá, ¿Y de qué partido No, una conservadora, pues. Ahora con el tiempo ya... Bueno, ya después del primer gobierno seguro, pues... Bueno, ahora ya cambió. Tiene bueno, entonces... apristas y todo. Bueno, yo sí recuerdo de que el 85-90 hubo un rebrote del terrorismo muy fuerte. No era un rebrote. Al revés, eso venía de atrás, venía del gobierno de Belaúnde, y quien crea el GEIN, que es el grupo que finalmente atrapa a Abimael, es el gobierno del presidente Alan García y Agustín Mantilla. O sea, la unidad que atrapa, es más, estuvieron muy cerca de agarrarlos en un momento en la avenida Buenavista, en la casa de Nancy Risco, y se escapan. Pero en el gobierno de Alan seguían los atentados, por supuesto, pero el GEIN ya estaba cerca. Y después, bueno, entra Fujimori y continúa con eso, lo cual estuvo muy bien, y los atrapa. Yo ya en el 92, cuando Tarata y atrapan a Abimael, yo estaba en Estados Unidos con mi esposa y ya había nacido mi primer hijo. Y yo estuve en Tarata. ¿Por qué te vas a Estados Unidos? Me voy en primero porque mi esposa se había ganado una beca Fulbright para hacer su maestría en Johns Hopkins. Yo creí que era un buen momento. La verdad, los apristas lo saben, tuve un desacuerdo con el presidente. Y la verdad que me dejó de hablar, y yo le dejé de hablar, por tanto, durante 10 años. Pero un tema de la deuda. Yo no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, renuncié y me fui. Y me fui a trabajar al Banco Mundial, al IFC. Uh-huh. Estuve allá, eso fue en el 88, y en el 92 estaba en Lima el día de la bomba de Tarata. Es más, como yo trabajaba en el Banco Mundial y ya en mi casa no había nadie, me quedé en el Hotel Las Américas, que está a la espalda de Tarata. Y un amigo me invita a tomar un trago, me quedo, Javier Silvarruete, que en paz descanse, me quedo a tomar un trago más con él y me demoro en llegar al hotel. Cuando estoy dando la vuelta en el malecón para entrar a Benavides, ¡boom! Y fue la bomba de Tarata. No, es que los que hemos vivido en los 90 eran, terrible, porque teníamos que meter hasta los masking tape en los paños grandes de vidrio, horrible, los coches bombas, los apagones, las velas. O sea, ya era algo... Mira, yo estaba afuera y regresé a Estados Unidos después de Tarata, que creo que es en julio. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Nos regresamos al Perú. Y renuncié al banco y había acabado su maestría y nos regresamos. Dije, yo no puedo estar fuera del Perú en un momento así. Tengo que estar ahí, hay que ir a pelear, ¿no? Y nos regresamos. O sea, tenías ese arraigo propositivo con aportar y darle un cambio a esa situación. Quería estar acá. Pero si no te hablabas con no, bueno, pero ya no, Alan estaba afuera, ya el presidente era Fujimori.
Y además, en el 5 de abril yo estuve totalmente en contra de lo que hizo Fujimori. Yo no voy a negar los ¿Trabajaste méritos con de su Fujimori? gobierno. No, para nada. Fui opositor todos los años. Pero sí reconozco las contribuciones que hizo en Pero el plano económico. cuando hablamos, ¿por qué opositor? ¿Por qué opositor? Es lo que yo Porque, no entiendo, cuando dicen a yo ver, soy un partido opositor. no, en ese momento era un opositor a un régimen que yo consideraba que era ilegítimo. Mira, la democracia y los valores democráticos son como el embarazo. Tú puedes estar, o una chica puede estar embarazada o no embarazada, no hay medio embarazada. Entonces, tú es o blanco o negro, o tú crees en la democracia o no crees en la democracia. Sí. Eso que suspendes el 5 de abril tus convicciones democráticas y dejas que tomen el Congreso, eso no es ser demócrata. Entonces, eso a mí me pareció mal, o sea, no lo voy a aceptar ni aún ahora. Como tampoco el golpe de Vizcarra, y lo que hicieron después sacando a Merino. O sea, son temas en los cuales tú tienes que tener la línea clarísima, y esa es probablemente mi formación política aprista. Entonces, ahora, que hizo reformas importantes para el país, por supuesto que las hizo y nadie se los va a negar, ¿no? Yo creo que fue... ¿Y tú crees que si no hubiese tenido esa decisión totalitaria, autoritaria, dictatorial, hubiéramos tenido esos cambios positivos? No sé, porque es lo que decía, Difícil, que el Congreso era obstruccionista, lo cual han repetido muchas veces. Y yo te voy a contar una experiencia personal. Cuando yo he sido ministro 2 veces de Vivienda y de Salud, y cuando yo era ministro teníamos 36 congresistas de 120. Esa era minoría. Y sin embargo, yo propuse y aprobaron en el Congreso hasta 14 leyes por unanimidad. Es decir, cuando yo llevaba mis leyes, conseguía que las votaran por unanimidad. Todos votaron a favor, todos los partidos. Y ese es el oficio, el parlamentario, del trabajo político. Ese es el ideal, ¿no? Pero a Bueno, veces es que hay- no necesitas tener mayoría. Lo que te estoy diciendo es que esa excusa de que el Congreso es obstruccionista es simplemente falta de oficio político. Yo me iba y hablaba con todas las bancadas, les explicaba, los invitaba al ministerio. Y a la hora de la hora, si tú tienes la razón y explicas las cosas bien, claro, creo que también era otra calidad de congresistas, ¿no? Porque ha habido un deterioro también, esas reformas que han hecho en los últimos gobiernos, particularmente la de Vizcarra, que creo que es uno de los presidentes que más daño le ha hecho al han país. destruido los partidos políticos. No Es que- todos. ese era el objetivo. El objetivo, mira, quienes son esta casta que hoy día pulula en torno al poder en el Perú y que hace el usufructo del poder, son los que no llegaron al poder ni por las armas ni por las urnas. Y lo único que les quedaba era entrar por la puerta falsa. Modificaron las reglas de juego para sacar, como sacaron al APRA en la elección anterior, y sacaron al PPC y a otros partidos, para poder ellos llegar. Y si no llegaban ellos, llegaba alguien que ellos creían que iban a controlar. Y por eso apoyaron a Castillo, y ahí está el resultado. ¿Tú has tenido oportunidad de conversar con Alberto Fujimori en algún momento o no? Lo hizo una sola vez en mi vida, en una ceremonia, y le di la mano. ¿En qué año? Habrá sido en el 96, 2000. Una ceremonia porque vinieron un grupo de Malasia a invertir en Pero hoteles en el Perú. ¿Te da miedo de reconocer que hubieron cosas buenas? No me da en- ningún miedo, lo estoy Porque reconociendo. a veces hay gente que... No tengo ningún no puede problema. decir. Escúchame, hay una escritora inglesa que estoy seguro que todos conocen, que creo que dio en el blanco en una revolución en la literatura para niños, que es la Rowling. Porque por primera vez ella, en la literatura victoriana previa, tú agarras un cuento para niños y inmediatamente sabes quién es el bueno y quién es el malo, y el bueno le va a ganar al malo. En la Rowling, el más malo de los malos es capaz de un acto de bondad, y el más bueno de los buenos es capaz de un acto de maldad. Eso se parece a la vida mucho más que lo otro. Entonces, al final, la historia tiene que juzgarte poniendo las cosas en el balance. Nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente Ahora, yo malo. recuerdo de que, en verdad, las medidas radicales que me hace recordar mucho a Bukele, que se habla mucho de Bukele, ¿no? El presidente transformador de la región,
pero que empieza a tomar los poderes del Estado y se convierte también eso en un peligro, ¿no? Porque cuando ya no hay un ente, una entidad, balance. claro, un balance, empiezas a... Bueno, es lo que ha pasado en el Perú con la caviarada, ¿no? Que esto lo explica dicen que es un panfletario, pero yo creo que era un comunista inteligente, Gramsci, un italiano, que sostenía que había que infiltrar las instituciones para tomar el poder. Y lo que ha hecho este sector, que como te digo, fracasó en tomar el poder por las armas y luego fracasó en tomar el poder por las urnas, es tomar instituciones. Tomaron el Ministerio Público, han tomado parte del Poder Judicial, tomaron la Junta Nacional de Justicia, tomaron SUNEDU, tomaron parte del Ministerio de Salud, y desde ahí tratan de imponernos una agenda que no es la agenda de la mayoría del Perú. Pero que no viene del Perú, viene una corriente Por de la eso, región. viene de fuera, es lo que llaman woke en Estados Unidos, que finalmente supuestamente es para proteger a minorías, pero en el Perú hay una tarea antes que proteger a las minorías, que por supuesto que hay que proteger a todas las minorías, que es sacar de la pobreza a la mayoría. Así es. Y esa debería ser el tema de discusión. Bueno, en los 90s pudimos tener un poco el control, la paz del país, se controló al terrorismo, el narcotráfico seguía, ¿no? Pero estaba maquinado con algunos ahí, personas vinculadas al poder de gobierno de los 90, y tenemos un presidente que quiere la reelección, renuncia en fax, aparecen los divididos previamente, hay una crisis política y entra Valentín Paniagua, ¿no? Y Valentín Paniagua en un año se dicen que resquebraja todo lo bueno que se había hecho en 10 años de... Eso es injusto. Valentín yo tenía un programa de radio en esa época, en Radio 1160, y todas las noches acababa diciendo más temprano que tarde venceremos. Y cuando no tenía quien invitar eso, que la productora se ha dormido y no te... llamaba a Valentín Paniagua, que era congresista, y yo le decía mi caserito. Entonces, y esta noche, mi caserito, Valentín Paniagua. Y una noche le dije, tú vas a ser presidente del Perú, porque eres el hombre que en el Congreso va a conseguir el consenso. Y así fue. Y es más, cuando le eligen presidente, tengo la tarjeta que me invita a almorzar a Palacio, y eso que te sientan en Palacio y te ponen tu nombre, y él me firma detrás. Viene él de Acción Popular. Él viene de Acción Popular, era un hombre con convicciones democráticas, pero que nombra ministros de este sector, digamos, caviarón, y es el que le abre la primera puerta a este sector. Ojo que con esto no quiero decir de que él no haya sido una persona muy correcta. No, él era absolutamente así correcto. como lo Creo que fue el arquitecto Belaúnde en su sí. momento, ¿no? Pero su gente, la gente que empezó a rodearlo... Él designó gente, son cuestiones ideológicas. Yo creo que él puso ministros que, por ejemplo, revirtieron mucho lo que se había avanzado en la lucha contra las ideologías. Mira, en política yo creo que todos son adversarios. Enemigos solo son los que están fuera del perímetro de la Constitución. Uh-huh. Y el terrorismo está fuera del perímetro de la Constitución. Esos son los enemigos. Lamentablemente el presidente Paniagua trajo dentro del aparato del Estado, incorporó gente que tenía vínculos con enemigos del Perú. ¿Y por qué? Yo creo que lo hizo de buena fe. ¿De dónde nace Valentín político? Bueno, Valentín era un hombre del ala izquierda de Acción Popular, un tipo íntegro, de primera. Yo no podría decir una sola palabra en contra de él como persona. Pero sí, pues, nombró ministros que relajaron las leyes, indultaron terroristas, y creo que eso fue un error. A los jueces que emitían sentencias enmascarados. A los sin rostro. Pero fíjate, todo eso fue la punta de lanza para lo que vino después. Eso continuó con Toledo. En el gobierno del presidente García también hubo una pequeña cuota caviar, la hubo. Yo creo que ahí no fuimos lo suficientemente duros como para deslindar de este grupo. Ahora, lo que me gustó que dijo Carla es que su papá supo escoger gente muy técnica, muy profesional,
más allá de que representa el partido, ¿no? Y eso... Bueno, nosotros gobernamos con lo mejor que había en el Perú, y hay una cosa bien importante. El primer gabinete donde yo me siento, el 28 de julio del 2006, éramos 17 ministros. ¿Cómo fue tu encuentro con Alan? Porque tú venías de una pelea silenciosa. En la elección del 2001 yo le escribo un correo porque él dice que va a venir a ser senador y no habíamos hablado nada. Y le digo, ¿cómo es posible que quieras venir a ser senador? Tú tienes que venir a ser presidente. Porque en una entrevista yo había dicho, había criticado mucho la política económica del gobierno antes de irme en una entrevista en Oiga, antes de irme a Estados Unidos. Y al final el periodista me pregunta, oiga, ¿que usted qué piensa de Alan García? Y yo contesto, podría ser el mejor presidente del Perú. Y Dios sí logra que lo elijan por segunda vez, ¿no? Uh-huh. Él siempre se acordaba de eso. Y que en el momento que Alan dice regreso, recuerdo que para muchos era una broma, me estaba bromeando que iba a regresar Alan. Bueno, en el 2006, yo estoy súper involucrado en la campaña. Ahí es cuando hago acaba de hacer la primera película Piratas en el Callao, y hago reggaetón, Estrellitas bailando reggaetón. Yeah. Y ganamos la elección. Creo que fue una campaña difícil, pero era un monstruo, imagínate. Pero no cuéntame, teníamos nada para enseñar. ¿Cómo fue el primer encuentro con él después de los Fue en Bogotá. Años? Ya. Él me dice, él estaba en París. ¿Tú le escribes? Sí, él me contesta, intercambiamos varios correos. Y tengo todos los correos, algún día lo publicaré en mis memorias. Y él me dice, yo estoy regresando a Bogotá, encontrémonos en Bogotá. Entonces yo le digo a mi esposa, a Vale, le digo, oye, me voy a ver con Alan en Bogotá. Me dice, seguro que te convence. No tenía nada que convencerme. Yo sí creía que si él realmente habían pasado todos estos años, él podía ser un buen presidente. Estaba Pastrana, creo, de presidente. Andrés Pastrana era presidente. Ya. Sí. Y que ahora es un buen amigo mío también. Y nada, llegó tarde el avión. Yo había estado con un escritor colombiano. Entonces él fue al hotel donde yo estaba y conversamos. Bueno, y al final él regresa y yo ayudo en esa campaña también, pero ya al final no lo eligen. Yo creo que él decide perder esa elección, sale Toledo, porque esa elección duraba una semana más y él le ponía esfuerzo y él ganaba, pero él no, yo creo que él no quería ganar. ¿Por qué? Creía que le debía al Perú entregar una ofrenda de humildad. Esa es mi lectura de lo que yo vi. ¿Él no te lo comentó? No me lo dijo nunca, sí. ¿O sabes algo que todavía no sabemos nosotros? Yo lo sentí. Él hacía un esfuerzo más y ganábamos la elección. Pero él era una persona expresiva, era una persona... ¿Cómo era Alan? Él era una persona alegre. Pero él tenía un personaje, ok, ¿no? La alegría, el salamero. No, así era en privado también. O sea, yo aquí en el teléfono te puedo enseñar. Un día yo estaba a dieta y él decía que yo andaba de mal humor. Entonces y veo que en consejo empiezan a pasar un papel. Lo tengo acá. Entonces es una moción que está firmada por él y todos los ministros, con la abstención de Verónica Zavala, que también estaba a dieta. Donde dice que deje la dieta porque me estoy poniendo de mal humor, estoy poniendo mi creatividad, y lo firman todo en Consejo de Ministros, ¿no? Y era pues una persona. Un día él había prohibido que viajemos. Nadie viaja, ¿cómo es posible que se gasten la plata, sus bolsas superfluas? Pero yo cuando quería algo me daba la vuelta en el Consejo de Ministros y le decía, mira, tengo este decreto, y me lo firmaba y me regresaba a mi sitio. Y un día voy con un viaje. Era un viaje a Bogotá. Y te detecta ahí el viaje. Me ve el viaje, dice, para el consejo, dice, un momentito. El señor ministro se quiere ir de viaje, así delante de todo el consejo. Y dice de todo, pues agarra el decreto, lo rompe en pedazos. Toda la gente creía que me iban a votar de ministro. Es un espectáculo. Es un show. Entonces yo me voy a sentar, pero yo siempre llevaba copia de todo lo que llevaba. Tenía 2 siempre en el Consejo de Ministros, porque podía pasar cualquier cosa, se me perdía y lo tenía en 2 sitios distintos. Entonces acaba el consejo y regreso con el decreto donde él estaba sentado en la cabecera. Me pongo a un costado y le pongo el decreto. Me dice, ¿y esto? No, el otro era para que lo rompieras, este es para que lo firmes. Se mató de la risa y me lo firmó. Claro. O sea, era una cosa... Un día yo entrevisto para este documental que hice, Justicia para Alan. Uh-huh.
La única entrevista que hice yo y que participé fue al presidente Correa del Ecuador. Harto criticado, pero fue muy importante para el Perú en el tema de la Haya. Y yo me hice amigo de él, como de su vicepresidente, y todos los dos gobiernos éramos amigos. Alan nos fastidiaba que cortara camino, que tenía que estar con pero él. ese Correa bien inteligente, estudiado, estudió en Estados Unidos. El tipo era muy inteligente. Y termina la entrevista, y eso sí lo tengo grabado, y me dice, oye, qué increíble lo que pasó, que Alan, él lo quería mucho. Y me dice, ¿sabes qué? Ustedes tenían el mejor gabinete de toda América Latina en ese momento. Y lo más importante es que gobernaban con alegría. Y era así, gobernábamos con alegría. Y lo que te quería decir hace un rato es que nos sentamos el 28 de julio del 2006 y todos los conocíamos 20 años antes. Ahora los ministros se conocen, se conocen cuando juran. Entonces, claro, cuando tú tienes un gabinete que al frente tenía a José Antonio Chan, que había sido mi socio en las películas, que su papá había sido mi papá, a Lucho Alba, que había sido mi testigo de matrimonio, a Jorge del Castillo, que era el padrino de mi sobrino y que me había casado en mi casa, o sea, era una vida. Ahora, juntos. Alan era distinto, porque ahí gobiernas. ¿Cómo era Alan en su inteligencia emocional? Porque era inteligente, nadie lo puede discutir, pero cómo él reaccionaba ante situaciones. Era un capo, hermano. O sea, ¿qué te voy a decir? Él explotaba, estallaba y después reflexionaba y pensaba. Sí, a veces se molestaba o le llegaba a un chisme y me decía, ese lo tienes que votar. Claro, la primera vez la voté a la persona, aunque yo no estaba de acuerdo. La segunda vez me dijo, vótalo. Pero lo que me pasó la primera vez, a las 3 semanas me dijo, ¿lo votaste? Sí, me dijiste que lo votara. Oye, pero se había arrepentido. Claro. Entonces ahí me puse una regla. Cuando me diga que saque a alguien, o me pida que saque a alguien, me espero que me lo diga 2 veces. Cuando me lo dice la segunda, yo lo voto. Porque sí. Tenías que era súper bonachón, sentimental. Ahora, le entraba el arrepentimiento después de... Claro, porque en los momentos más tensos de su gobierno fue con el tema de Canaán, ¿no? De los petroaudios. El country, la suite, y él vierte unas palabras bien duras, ¿no? Calificativas a gente de su partido, hermanos de toda la vida o de años. Bueno, ahí, por ejemplo, si tú ves la historia en retrospectiva, no hubo ningún delito, tal es así que no hay, o sea, decían que le habían vendido cosas al Ministerio de Salud, ni siquiera había comprado bases para participar en ninguna licitación. Y ese es el poder caviar, el poder mediático, la creación de la post-verdad, que es una de las realidades del siglo en que vivimos. Los medios tienen tal fuerza que pueden crear una bueno, pero se tomó a mal, y creo que hay que reconocer de que en ese entonces el premier, que era Jorge del Castillo, asista a la suite de Canaán, ¿no? O sea, no es... Mira, en esa época yo debo haber almorzado con empresarios 100 veces como ministro, porque nosotros no veíamos que estaba mal juntarte con un empresario. Yo me juntaba contigo, a ver, ¿qué necesitan los hoteles? Hay un ambiente... Eso de la suite es una exageración también. Pero en fin, está bien. Rómulo, yo no lo haría hoy, ¿no? Porque hay otros estándares. Pero ahora pues tú tratas de hablar con un ministro. Es imposible. Todos se mueren de miedo. Ahora hay una nueva forma de corrupción. ¿Sabes cómo se llama esa forma de corrupción? Se llama la decidofobia. Es el miedo de decir... Todos se mean los pantalones antes de tomar una decisión. ¿Por qué te han vinculado en esta última etapa con la fiscal Patricia Benavides? Porque la conozco. Como he dicho varias veces, me la presentó... Se lo dije a Carla, ¿no? Patricia en su momento fue una mujer fuerte, tenaz. Y lamento lo que está pasando. No sé a profundidad las investigaciones, pero lamento lo que está pasando. No, yo creo que ella número uno, le ha hecho un gran beneficio al país, ¿no? De no ser por ella, seguiríamos con el señor Castillo, sí, claro, de presidente. Pero ha sido víctima, como lo fue antes otro fiscal de la Nación, de este ejército caviar, que lo que busca es preservar el poder
mediante el uso de armas como la politización de la justicia y la judicialización de la política, usar los medios para preservar el poder que ha construido de una manera ilegítima, que es que no es por elección, sino viven, es por ¿de qué viven los del caviares? Estado. ¿Cuál es el propósito de los caviares? A ver, un caviar es un comunista a tiempo parcial, ¿ya? Es alguien que vive del Estado, vive de las consultorías del Estado. Esta mañana escuché a Aldo Mariatti diciendo por televisión que el Perú había gastado en bienes y servicios 58.000 millones de dólares y que creo que 19.000 se asignaban a dedo. Son esas consultorías que ves, que contrata a su amigo Vizcarra o el otro a su novia. De eso viven. De eso viven. No son capaces de generar plata como la mayoría de los peruanos. ¿Tú los puedes identificar en partidos políticos? Bueno, el Partido Morado era una expresión Ya no caviar existe. pura, ¿no? Ya no existe, ahora creo que se van a llamar amarillos o no me acuerdo cómo se llaman. Pero es que eso es lo peor. Ojalá estuviera en un partido político, porque es una manera de dar la cara al país y hacer una oferta al país y te dejas elegir. Cuando hablábamos con Carla de eso, era de que los partidos políticos tradicionales están destruidos, ¿no? Acción Popular, el PPC, ya no son los partidos de antes, ¿no? El partido aprista es un partido sólido, y que lo reconozco, pero que también es importante ya que hay una cara que representa el partido, ¿no? Porque si bien es cierto, vemos caras y están bien, ¿no? Son políticos de nombre, de experiencia, pero ¿quién representa al partido aprista? Esa es una perogrullada. ¿Por qué? Porque yo a veces me dice lo mismo periodistas de televisión, el otro día me lo decía Philip Butters, ¿no? Y le decía, mira, ¿sabes cuál es el problema? La culpa es de ustedes. Porque no le das la oportunidad a las caras nuevas. O sea, si tú no entrevistas a la cara nueva, si tú no te hubieras entrevistado a Carla García, tú no la conocerías y la gente que te sigue no la conocería. Y fue un hit esa entrevista. Fue un hit esa entrevista. Bueno, lo tiene que ser. Excelentes comentarios que no conocían esa faceta de Carla. No, a ver, Carla es la líder de la siguiente generación, pero debajo de ella hay, no sé, pues 50 chicos y chicas de primera vez que no tienen la oportunidad de hablar, no tienen la oportunidad de salir. Los medios lo que hacen es llamar a sus caseritos y repetir las mismas caras. ¿Quién decide a quién invitan? ¿Lo decide el APRA? ¿Lo deciden? No, lo deciden quienes manejan los medios de comunicación. Y no le dan la oportunidad a los nuevos porque tienen miedo de que les toque un plomo o que no vayan a tener una buena entrevista. Yo he hecho televisión. Entonces, claro, lo que tiene miedo el productor o el conductor es un plomo. Alguien que no te haga una buena entrevista y te baje el rating. Porque todos estos viven del rating. ¿Cuándo son las elecciones internas del APRA? Ahora viene un congreso que yo espero que sea en septiembre. Seguramente ¿Hay una lista nomás o...? No, puede haber más de una, seguramente va a haber más de un candidato, ¿no? A la presidencia y escogeremos el mejor y todos los respaldaremos. ¿Cuántas listas más o menos se han manejado en las...? La vez pasada hubo 3. Ya. Ganó Nidia Vilches, pero después el señor Salas Arenas, que ese sí es enemigo del pueblo, nos sacó de la contienda. Pero ustedes también esperaron... es que claro. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y es difícil cuando tienes un partido en todo el país. Cierto es, y yo he sido muy crítico de Pepe Pimentel, que era el personero por eso. Pero la verdad es que era una conspiración contra el APRA, como la hubo contra el PPC. No querían que participemos. Mira, el enemigo que realmente le tienen miedo es al APRA, ni siquiera a Fujimori. Aunque le han hecho de todo a la pobre Keiko. ¿Crees que todos los partidos políticos le tienen miedo al APRA? No, yo creo que los caviares son los que le tienen miedo al APRA. O a la derecha, ¿no? ¿O no? La derecha no. Yo diría que seguramente hay un cavernícola por ahí, pero no creo. ¿No crees que los caviares le tengan...? No, los caviares nos tienen bronca, nos tienen miedo,
y por eso hacen todo lo posible por sacarnos del escenario político. ¿Solamente ustedes como partido? No, yo creo que también a los fujimoristas, ¿no? ¿Y los demás partidos? Que no, los demás no cuentan, la verdad. ¿Qué opinas tú de Rafael López Aliaga? Rafael es mi amigo de los 19 años. Tiene un genio muy particular. ¿Lo conoces de la Pacífico? No, nos conocimos... Por él no estoy en la Pacífico, pues. No, nos conocimos ya en la vida profesional. Él trabajaba en Citibank y yo había regresado al Perú. Uh-huh. Y formé una compañía, ellos tenían una compañía, él y Lolo Sousa. Y al comienzo competíamos. Era la época en que hacíamos las primeras emisiones de bonos, empezamos a hacer cosas que nadie había hecho en el Perú, swaps de monedas, yenes por dólares. Sí. Que era cosas que habíamos traído nosotros de haber estudiado afuera y que en el Perú todavía no se hacía. Y competíamos hasta que en un momento nos sentamos en una mesa, porque yo a Lolo sí lo conocía creo que de los 15 años, y dijimos, bueno, vamos a trabajar juntos, y empezamos a trabajar juntos. Creo que fue una muy, muy buena época, y yo lo estimo mucho. Creo que es un poco vehemente para hacer sus cosas. Bueno, pero él ha tenido éxito en el sector privado, ¿no? Como muchas personas que pueden sentirse identificados en el ámbito privado. Kuczynski también había tenido éxito en el sector privado. Pero el sector público es otra cosa. Es otro animal, es otra cosa. ¿Cómo haces? Porque tú has estado trabajando en el sector privado. ¿Cómo haces para adaptarte a una sintonía pública? Que todo es más lento, más burocrático y más procesos. A ver, número uno, tienes que tratar de hacer las cosas rápido también y tienes que tener tus controles. Yo creo que si yo no tuviera la literatura, yo no tuviera el cine y esas cosas en mi vida, no tendría un equilibrio. A mí lo que me da el equilibrio es la parte artística que me permite poder digerir la parte política, ¿no? Y en el Estado tienes que tomar decisiones. ¿Y la decisión la tomas tú o la tomas con tu esposa, con tu familia? ¿Cuáles decisiones? La decisión es, no sé... si estoy en el Estado y tomando una decisión de Estado... El segundo gobierno de Alan fuiste 2 veces ministro, ¿no? Entonces, el hecho de que entres al sector público... No, claro, eso. Número uno, mi esposa desde que se casó sabía que se casaba con alguien que iba a ser político. Porque golpea, ¿no? No, es quizá el ángulo más difícil. Porque uno no piensa en cómo afecta eso a tu esposa o a tus hijos. O sea, no eres consciente hasta que lo vives. Un día yo era ministro de Salud y había salido en la televisión, que estaban quemando un muñeco los médicos porque se habían ido a la huelga, y con mi cara. Y mi hija, que tenía, no sé, 8 años, lo vio, se agarró de mí, no me dejaba ir al ministerio. Lloraba y lloraba y lloraba. Claro, por supuesto que me dolió. Sin embargo, años más tarde estaba en Wong y se acercó una señora y empezó a llorar y me abrazó a mí, estaba con un chiquito y abrazó a mi hija. Yo no sabía qué pasaba. Y resulta que era una señora que había pedido, con lo cual puede hacer en ciertas circunstancias cualquiera, que a su hija lo operen en Cuba. Yo vi el caso y había que tomar una decisión. Eso lo toma el ministro y dije, que se lo den. Uh-huh. Vamos. Y le habíamos salvado la vida al chiquito. Yo ni me acordaba, ella me tuvo que hacer acordar. Pero le dijo bien bonito a mi hija, sí, tu padre le salvó la vida. Qué bonito, ¿no? Entonces, hay satisfacciones, ¿no? O sea, a veces recorro el Perú, estaba en Puerto Maldonado y había unas señoras barriendo la plaza de armas. Se acercó una y me dijo, usted me puso agua y desagüe en mi casa. Uh-huh. Y entonces eso vale oro. Oye, esa es la compensación. ¿Y cómo haces? Porque tú eres padre, tienes hijos, pero tú has conseguido cosas, pues, wow, digamos, dentro del perfil como persona y profesional. En el aspecto profesional has sido 2 veces ministro, has hecho unos estudios en Harvard, un MIT, has trabajado pues en importantes corporaciones, empresas, ¿no? O sea, tienes demasiadas cualidades. ¿Cómo haces para no sombrear a tus hijos en ese sentido, ¿no? Es bien difícil. Yo he visto casos en que con resultados terribles. Felizmente creo que mi esposa ha sido súper importante en eso, en que eso no suceda. Pero ellos han salido, cada uno ha encontrado su camino. Cuando eran chicos, sobre todo los 2 mayores, jugábamos ajedrez. Y yo les ganaba. Y mi esposa me discutía, me decía, pero déjalo ganar. Decía, ¿cómo lo voy a dejar ganar? Claro. O sea, que él me gane, porque el día que me gane,
van a ser felices de verdad. Y me vas a ganar, tarde o temprano me va a ganar. Y los dos me ganaron. Tarde o temprano llegó el momento que me ganaron y creo que eso les dio mucha seguridad. Bueno, Mijael ahora estudió Derecho en la Católica, hizo su maestría en Columbia, está casado con su esposa, vive en Nueva York, que también fue a Columbia. Patricio se fue a estudiar a Australia, ahora está dedicado a la minería, le va súper bien, tiene 2 hijitos. Y María Chloe, mi hija, fue la primera de su clase. ¿Y cuál ha sido el éxito? ¿Apoyarlos? El éxito, el otro día estaba en Ecuador en una conferencia, que a veces voy a los colegios, el lunes, por ejemplo, toda la semana que viene voy a estar en Villa El Salvador en colegios hablando de mis cuentos. Y esto me invitaron a hablar a un colegio en el Ecuador. Y se paró un chiquito y me dijo, ¿qué es el éxito para ti? Y me agarró en frío. Le dije, mira, yo no te puedo definir, pero te voy a decir la última vez que me sentí exitoso, que hace como una semana. Vi a mi hijo Patricio cargando a su hija. Y me di cuenta que mi esposo y yo habíamos hecho un buen padre. Y ese es éxito. Qué bonito, haber formado un buen papá. Y sobre todo que es el tránsito de la vida, ¿no? A mí también me pasa de que uno va avanzando en edad y vas teniendo un concepto y una reflexión de vida totalmente distinta hace 10 años atrás, ¿no? O sea, claro. Uno va evolucionando, ¿no? Vas viendo la vida de un enfoque distinto. Claro, y tienes que encontrar, tú también, Mario, haces un montón de cosas, es la manera como has enfocado BTH, hemos hecho algunas cosas juntos, Sí, siempre has estado buscando innovar, tu libro, que te quejas de que no lo he comentado, lo voy a comentar, pero que me parece, Vali le encantó el libro, se lo quería regalar mi libro a Patricio, yo le dije que no, ese libro era mío, que comprara otro y se lo regalara, pues estaba dedicado. Y uno va encontrando sus balances, como te digo, la literatura, el cine, hacer cosas distintas. Ahora estoy haciendo una película con Bollywood, estuve en la India, me parece increíble, pero entonces el Perú tiene que hacer está negociando hoy día un TLC con la India. Entonces hablábamos antes fuera de la entrevista de lo que significa el puerto del Callao. Sí, claro. Al final creo que el Perú es un país increíble, o sea, tenemos un futuro inmenso. Yo soy súper optimista a pesar de todo lo que vemos hoy, pero hay que retomar el control del país. Y sobre todo tener ese nexo con el sector público, el sector privado, el sector público, tener nexos, ¿no? Porque como que nos hemos dividido por estos actos de corrupción, lamentablemente, empresas que se han visto vinculadas con estos casos de Club de la Construcción y empresas que, le metíamos bandera de patriotismo, de honradez, de honestidad, y sin embargo, pues, se ven vinculados. Pero el otro problema es que estamos perdiendo por walkover, porque la gente que puede gobernar el Perú bien, que puede tener las condiciones, las competencias para hacerlo, no se quiere meter por miedo de terminar con juicios, por todo lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿quiénes se meten? Se meten los que quieren robar, se meten los que quieren servirse y no servir, ¿no? Como hablábamos hace un rato. Y ese es un problema. Pero hay 20.000 cosas por hacer. Ahora me acordé de ti porque en un momento queríamos hacer, ¿te acuerdas? En el Faro, claro, un hotel. Interesante. Y esas son las cosas que me gustan. Bonitas. Ahora estoy con la idea de hacer algo que hace años quiero hacer, que es un parque temático. Y claro, antes era una inversión inmensa, pero ahora con la tecnología, con la realidad virtual, puedes hacer maravillas. ¿Cómo haces para estar tan bien conectado? O sea, tienes una red de contacto bastante importante, ¿no? ¿Cómo has hecho para tener esa conexión? Porque te conoces a medio Perú, ¿no? Bueno, o más. O sea, he crecido, he ido conociendo gente. ¿Cuál es el secreto? Porque lo simpático a todo esto es que uno que tiene éxito quiere conocer más éxito, quiere conocer gente que esté en la misma sintonía, en la misma frecuencia, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Juntar, unir y crear. Porque a veces yo estoy por acá y tú estás por allá, pero si alguien nos puede conectar, podemos hacer algo increíble, ¿no? Bueno, el networking es importante. Harvard hizo un estudio hace algún tiempo. Exacto. Por qué los graduados de Harvard tenían éxito. Y buena parte se explicaba por el networking. Que es vital. Decir, claro, la red que yo tengo de Harvard o MIT, bueno, después estudié literatura en San Marcos, me dio otro... ¿Has estudiado literatura? Sí, hice la maestría en literatura en San Marcos. Y después hice el doctorado en Sevilla, en economía.
Pero esas redes, o sea, la Pacífico mismo, el colegio con los marinos, los profesores, porque voy a los colegios como el Villa El Salvador el lunes, que voy a estar ahí, creo que el miércoles también. Entonces vas generando redes. Pero eso te demanda tiempo, ¿no? Porque tienes que estar presente. O porque te Bueno, obligan, tienes ¿no? que hablar. Mi esposa a veces se queja de que yo soy muy servicial, dice. Pero eso me ha probado ser súper importante en la vida. A veces tú le das 10 minutos a alguien y no te das cuenta y le cambias la vida. Y pasan los años, y me ha pasado 100 veces. Esa persona vuelve y resulta que es una bendición para ti, o sea, te ayuda. Ujú. Y me ha pasado un montón de veces. Creo que al final el poder no es un poder político, poder es poder servir, te Exacto. digo, te repito eso. Y eso viene solo, te ayuda. Mi temor, como peruano, yo creo que para todos los que nos ven, es que siguiendo en estas últimas contiendas electorales hemos visto una cantidad infinita de partidos de derecha, centro derecha, y no sé si son ya partidos de caviares, pero entre ellos se hacen pero leña, ¿no? Entonces quitas votos, quitas protagonismo y sin embargo la izquierda con dos partidos o un solo partido, tres partidos, terminan siendo un peligro una vez más para el país. ¿Qué mensaje o qué reflexión sacas tú de eso? A ver, yo creo que el Perú tiene un sistema de 2 vueltas y son 2 elecciones distintas. Yo creo que en la primera vuelta debe haber todas las ofertas posibles. Y lo que tú le estás pidiendo, este entendimiento entre las fuerzas democráticas que creen en el mercado como principal motor del desarrollo, que creen en la necesidad de acabar con las brechas de infraestructura, de pobreza en el Perú. Esas fuerzas se deben juntar en la segunda vuelta. Yo creo que el APRA debe ir solo en la primera y de ahí ver, dependiendo qué pase en la primera vuelta, qué hacemos en la segunda. ¿Tú has convocado ese consenso? ¿Tú tendrías esa iniciativa? ¿Has pensado? Sí, por supuesto. O sea, si nosotros somos los que pasamos a la segunda vuelta, probablemente lo que pidamos es que nos respalden. Y respaldaremos al que creemos que representa mejor nuestros... Mira, lo que falta son políticos, oficio. Aquí se rasgan la investidura porque van a un restaurante y ven a ver gente de varios partidos a hablar. Eso es hacer política. ¿Dónde creen que están? Están creando una narrativa, que es la especialidad caviar, en la que conversar es corrupción. O sea, tú tienes que hablar con las otras fuerzas políticas. Dicen el fujicerronismo. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo los serronistas y Fujimori. Ujú. ¿Acaso no se pueden poner de acuerdo? ¿No nos ponemos a poner de acuerdo todos los partidos en que vamos a acabar con la pobreza extrema 1.6 millones de peruanos en 5 años? ¿Alguien se opone a eso? A ver quién se opone. Entonces, falta oficio, falta ganas pero de sobre hablar. todo bases de un partido, una ideología, ¿no? Porque son partidos de oportunistas ya. Bueno, Son partidos nuevos. nosotros el 7 de mayo cumplimos 100 años. ¿Sabes lo que es eso? La mitad de la historia de la República del Perú, el APRA ha estado presente. Nos han dicho 50 veces que el APRA ha muerto, ha desaparecido, Sí, etcétera, pues. y aquí estamos. Y yo creo que va a haber 100 años más. Y el Partido Moderno es un partido distinto al del siglo XX. El partido del siglo XXI, en el siglo XX eran partidos de masas y partidos de jerarquías. En el siglo XXI creo que son partidos de redarquías y partidos de nodos, de network. Es decir, tú no tienes necesariamente que tener 2 millones de militantes en el partido, que tengas 300.000, 200.000, que representen a distintos sectores de la sociedad y que tú los activas, ¿no? Para eso están las redes también. Ujú. Es el partido moderno. Y Yo- eso también tiene que pasar, o sea... Yo me sentí, cuando, lo conocimos al ingeniero Roger Amuruz y mantenía vigente un partido para mí nuevo, ¿no? Y para muchos que era Avanza País, ¿no? Tenía él una gran proyección, convicción de que con el partido se podrían hacer cosas muy buenas, pero Hernando de Soto hasta ahora no entendí qué pasó. Y era un caso
muy particular en la historia del Perú, una leyenda que creo que habría que contarla muchas veces, ¿no? Acuérdate ese almuerzo que tuvimos en tu hotel cuando me piden que cuente la historia de Sí. él y la canoa. Ujú. Es una historia maravillosa. Yo tuve la oportunidad de viajar con él, hacer cosas increíbles, ¿no? Y claro, él quería hacer política y tenía este partido que él no controlaba, el partido lo controlaban quienes tenían las firmas, pero él tenía mucha influencia. Pero creo que Hernando de Soto no entendió el momento en que se vivía, ¿no? Eh, y él también prefirió dejarle espacio a su hija en la política, hacerse un lado y dejar de continuar a él. Quería seguir adelante haciendo educación, estaba enamorado de los hoteles, ¿no? Pero esa es una historia para mí trágica, porque tenía todavía mucho que darle al Sí, y país. algo que me dijo Carla, que metió a Roger en la conversación, porque le pareció en el espacio que aparece en la entrevista con Beto, un ángel, tenía un animal político escondido, que era una persona que tenía ese carisma, una persona que Oye, representaba. yo me acuerdo ese día, nadie quería que vaya donde Beto. El Ujú. único que le dijo que vaya fui yo, porque yo confiaba en él. O sea, decía, a este tú lo sueltas y es tan real. Beto terminó un poco más Sí, sí. y hasta ahora lo recuerda. Yo he hablado con él y lo recuerda que lo convirtió. Porque o sea, era real, era un tipo legítimo, transparente, ¿no? Y bueno, son cualidades que creo que hay que buscar también en la política. Lo Ujú. que tenemos que hacer es que más gente joven se meta en la política. A mí me preocupa a veces el desapego que hay en las generaciones más jóvenes. Siempre hay chicos que se interesan, ¿no? Pero por todo. Ayer o anteayer tuve una anécdota que te cuento, a ver los chicos que nos están escuchando de repente me van a maldecir, pero tenemos un cine que se llama Adventure Cinema en el Real Felipe, Ya. donde tenemos una experiencia de realidad virtual de Piratas en el Callao. Y hay 2 aires acondicionados en el cine. Entonces me llaman y me dicen, los aires acondicionados no funcionan. Entonces yo le digo, ¿1 o 2? Me dicen, ninguno de los 2 aires acondicionados funcionan. Yo digo, es un problema eléctrico. No, pero por favor, que manden los técnicos. Le digo, van a mandar los técnicos hasta el Callao, hasta la punta. O sea, va a demorar en llegar. No, por favor, que manden los técnicos. Les aseguro que es un problema eléctrico. Bueno, los chicos estos jóvenes, va el técnico y agarra La llave. la llave y se acabó el problema, ¿no? Entonces yo le digo, yo no sé qué va a pasar con ustedes. O sea, se van a morir en la siguiente. O sea, cuando se muere esta generación, ¿qué van a hacer? Están acostumbrados a que les resuelva todo. Bueno, ese es un problema no solo del Perú, sino del General, mundo. Es decir, sí. se pierde. Yo recuerdo cuando hace muchos años mis hijos estaban más chicos, estábamos viendo una película y se cambió el canal. Entonces empezamos a buscar el control remoto y no lo encontrábamos. Unos pleitos entre los tres. No, que te lo has perdido, que te lo has agarrado. Y eso me paré yo, fue al televisor y apreté atrás y cambié el canal. No lo podían creer, es decir, ¿se puede cambiar el canal tocando la televisión? Sí, se puede. Entonces, claro, hay esa dinámica y la dinámica de las redes, los algoritmos creo que están construidos de una manera tal que generan disociación en la sociedad y eventualmente violencia. ¿Cuáles son tus aspiraciones, Hernán, para los siguientes años en el aspecto político? Deja de empezar por la literatura. No, en el aspecto político, más allá de la Bueno, literatura. participar en un gobierno en el país. Donde ¿Quieres ser parlamentario, donde me senador, toque. diputado? No, parlamentario no creo, de repente termino siéndolo y no quiero decir que no, pero creo que yo soy mucho más útil en un puesto ejecutivo y un partido dirigirá donde me toca ir. Pero hacer cosas es lo que me gusta a mí. Y si tienes que poner un nombre, ¿quién te gustaría que represente el partido aprista? Hay varios nombres, si no quisiera decir ninguno y no me voy a sacar esa... Sí, no. Esa Te ni fusilan. a mí ni a Carla tampoco, ni a nadie. Mira, nosotros nos vamos a poner de acuerdo y a la persona que sea hombre o mujer
lo vamos a apoyar todos. Nosotros lo que queremos es ganar las elecciones, ¿no? Porque creemos que podemos hacer la chamba mejor que nadie. Y creo que hemos dado muestra que lo podemos hacer. Lo hemos hecho ya y lo podemos volver a hacer. Entonces, si nos dan la oportunidad, lo vamos a hacer. Y vamos a pelear para que eso sea así. Sí. Y en el debate, te aseguro que nadie... La vida en los locales del APRA es... Yo estuve la semana pasada en el local de Miraflores, y ahora estoy yendo a Huancayo, estoy yendo a Arequipa, estoy yendo a Chiclayo en mayo. Hay una vida política que tú no lo puedes creer. La gente está discutiendo los problemas del país, no los roles, se está discutiendo cómo hacemos con el tema de la pobreza extrema, qué hacemos con la seguridad, la mal llamada informalidad, y se discuten. Hay gente que le dedica su tiempo en las noches de un día de semana a juntarse 3 horas a hablar de esto. Y ahí en esa ebullición aparecen los líderes. Mira el análisis situacional político. Son 6 presidentes en 5 años. Hemos tenido, por ejemplo, nosotros que estamos de lleno en el sector hotelero, hemos pasado 2 años de pandemia terribles. La contienda electoral en el 2021 salió Pedro Castillo, ¿no? 90 ministros en 1 año y medio, rompió los poderes de Estado. Intenta hacer un golpe de Estado. Nosotros estábamos hablando con un hotel en Tacna para agarrar la operación y en pleno proceso nos cae en la pantalla la intención de golpe de Estado. Es una locura. La toma del sur paralizó prácticamente el país durante 6 meses, 2023. O sea, queremos paz. O sea, nosotros se quiere que la economía levante, se quiere mejor un PBI, pero bajo esta estructura... Si yo tuviera que resumir qué es lo que quiere la mayoría de los peruanos, te citaría a Alan García, cuando una vez me dijo que el mejor eslogan de campaña del Perú, en la historia del Perú, fue el de Belaúnde en el año 80, que era candidato contra Hermano Villanueva. Y creo que se aplicaría ahora, y le doy el crédito a Belaúnde. Lo que quieren los peruanos es un gobierno que trabaje y que te deje trabajar. Eso. Nada más. Es verdad. Y si tengo que resumirlo es eso. Y lo que el APRA le quiere ofrecer al Perú es un gobierno que trabaje y que deje trabajar. Mira, el pequeño empresario que lo extorsionan, o que lo extorsiona el delincuente y lo extorsiona también el de la municipalidad, que donde está tu extintor, te corretean por todos lados. Y tiene que ser... Mira, hay una cosa que teníamos en un momento que es difícil de describir en palabras, pero yo diría es el sentido de prosperidad. Creo que a finales del gobierno del presidente García, los peruanos sentíamos que era un periodo próspero. O sea, el más pobre y el más rico sentían, yo puedo tener mi casa propia, voy a tener agua y desagüe, voy a mejorar, mis hijos van a estar mejor que yo. Ese sentido de prosperidad es lo que nos han expropiado en estos años. O nos los han quitado temporalmente. Porque yo te diría que lo que quiere hacer el APRA es devolverle ese sentimiento de prosperidad a los peruanos. Y como dice, seguro que lo dijo Carla, porque a ella le encanta decirlo, que seamos felices. Sí, hay que ser felices. Al final lo que todos queremos es ser felices. Y de hecho, no queremos tampoco un país corrupto, ¿no? No queremos que siempre se haga justicia y que hayan personas correctas, que sepa representar ese voto nacional. Y con esto lo que pasó de los Rolex, o sea, cómo entran a la casa de la presidenta, o sea, tomando ese nivel de abuso. Yo dije, nuevamente en las calles, piedras, buscando la renuncia de Dina, que pudo haber pasado. Entonces nos pone nuevamente en una situación de inestabilidad total, ¿no? Bueno, es que también hay que saber leer. ¿A quién le conviene desviar la atención hacia eso, no? A quien no ha entregado su teléfono hace más de 5 días. De nuevo, el manejo... ¿De quién me estás hablando? Gorriti. Yo estoy hablando de Gorriti. Yo no tengo miedo de decirlo. ¿Y qué pasa con Gorriti? Nada, pues es el zar. O sea... ¿Tanto poder tiene Gorriti? Se maneja muy bien y ha gestionado un sistema, un network, el offer, ¿no? Y controla ciertas herramientas que le dan poder. ¿Tú has tenido la oportunidad de conocerlo? Sí, lo he conocido. ¿En qué año? Para el año 2010, por ahí. Es un tipo inteligente, bien ¿Cómo formado, sí? ¿Quién te lo presentó? Él lo que debería hacer él no es un periodista, él está haciendo política. Pero no sé, o sea,
esta persona no es nuevo, ¿no? Él viene desde la época... No, olvídate, Y siempre el ha sido padre así. era un dirigente comunista en el norte de Arequipa, no sé si en Acarí. Él fue educado allá, luego estuvo en Israel, es una persona que tuvo algunos problemas de salud, reacciona bien, decide estudiar judo, defensa personal, asumo que lo bulleaban en el colegio, Ya. porque es medio tartamudo, entonces siempre lo bulleaban en el colegio, y sale adelante. Y creo que quiere hacer política, pero como otros encuentran que les es difícil también sobrevivir en el sector privado. Entonces, esta es toda una teoría que no podríamos desarrollar acá, pero yo creo que ante esa frustración, porque finalmente en una sociedad capitalista, yo no estoy de acuerdo con que eso es así, pero el éxito se mide en función del éxito económico. Ujú. En Estados Unidos no es tan así porque un juez puede tener el respeto, un profesor universitario, pero en el Perú y en las sociedades capitalistas en general el éxito es el éxito económico. Entonces hay este grupito de gente inteligente, formada de clase media, media alta, incluso con buenas oportunidades, que fracasa en el sector privado. No es capaz. Y ven que el último de la clase resulta que es exitoso y exitoso medido en términos económicos. Y no es capaz de digerir eso. Que si tuvieran la suficiente autoestima deberían poderlo digerir. Claro. Y entonces han inventado, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, una manera de salir de eso. En otros tiempos, los símbolos de estatus, como el Rolex, o el reloj, o la cartera Louis Vuitton, eran lo que te hacían diferenciar tu éxito económico de los otros, ¿no? Era los elementos de diferenciación, la moda. Pero hoy día, pues, que hay, no sé, 20 millones de chinos millonarios, Sí, claro. que te paseas por los Campos Elíseos o la Quinta Avenida de Nueva York y hay una cola de 2 cuadras para comprarse la Louis Vuitton, esas cosas han perdido valor. Entonces, ¿qué ha pasado? El símbolo de estatus se ha vuelto intangible. ¿Cuál es el intangible? Mis ideas. ¿Y cuál es la manera de decirlo? Mis lujos son mis ideas y tú puedes tener más plata Claro. que yo, pero yo soy moralmente superior a ti. Y soy moralmente superior a ti porque, yo no sé, yo no creo en el matrimonio, creo en la ideología de género, creo en una serie de parte de esta plataforma respetable, pero que no creo que no es la agenda en el Perú. Ujú. Entonces, se han refugiado ahí y es el club del autoaplauso, pero está súper bien organizado, pues uno habla y todos lo respaldan. Entonces eso hay que darle su crédito, ¿no? Lo hacen bien. Oye, yo la verdad es que, representando a todos los peruanos, quisieran esta siguiente contienda, sentir personas que están acompañadas por un grupo político que sepan salvaguardar las intenciones y los intereses de todos los votantes, ¿no? Porque para eso los elegimos. Te voy a decir casos puntuales. Para mí fue una decepción Pedro Pablo, ¿no? Porque el que menos apostamos por él, por un cambio, por una calidad de profesional, pero sinceramente no entró en consenso jamás con el gobierno. El oficio el de la Congreso. política. Y también Keiko también es responsable de Sí, eso, pues. porque se pudieron poner de acuerdo. Tenía mucho más en común que en cosas en Pero te das desacuerdo. cuenta que a veces no... Pero es el oficio de la política. Cuando yo era Cuando chico, tú dices oficio, ¿a qué? el oficio, la política es hablar, conversar, discutir, construir consensos. Cuando yo era chico, mi papá me llevaba al Congreso. En la época en el Congreso estaba pues Ramírez del Villar, Luis Alberto Sánchez, o a la Constituyente, el propio allá de la Torre. Había gente de izquierda, del Prado, ¿Qué Cornejo año? Chávez. No sé, entre el... Belaunde. No, ya en el 80, ¿no? Con Belaunde. Y claro, de chiquito veía, no sé, a Chirino Soto, etcétera, lo veía en la televisión. Está Ulloa, ¿no? Claro, cuando estaba Ulloa, etcétera. Y tú veías que se decían de todo en el hemiciclo, pero después mi papá me llevaba a almorzar al comedor y estaban todos matándose de la risa, porque entendían que eran adversarios políticos, no enemigos. Y si había que... O sea, ahora, por ejemplo, si, te lo repito,
Los serronistas, ¿no? Más allá de Cerrón mismo, el partido, el hermano de Cerrón que está en el Congreso, y que escucho hablar muy bien de él, que el tipo respeta su palabra, como comunista a la antigua. Y por otro lado tienes Avanza País o tienes a los fujimoristas y están de acuerdo en algo. Eso no hay nada de malo, han sido elegidos. Y la idea es construir consensos. Uh-huh. La chamba, para que un ministro haga su chamba, y te lo digo que yo tengo la experiencia, tienes que tener el respaldo del Congreso. Sí. Tienes que hablar con ellos. Yo entregaba un cheque, inauguraba una obra y me llevaba a todos los congresistas del departamento, de esa región. Decía, esto es de todos, esto es para todos. Uh-huh. Belaúnde tenía una cosa bonita, ya ponía su letrero, el pueblo lo hizo, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, eso es lo que falta, oficio. Oficio para hacer política y luego, pues, gente que sepa de gestión pública. Yo creo en las políticas públicas basadas en evidencia. Ver las estadísticas y decir, esto es así, bueno, en base a esto vamos a tomar esta decisión. Y por último, también este es el Perú, tienes que poder carajear, ¿no? A mí se me ponían salsas y yo decía todos a mi oficina con su sello. Entonces, porque claro, si tú te esperas que una resolución vaya por todos los departamentos, se demora un mes. Pero si vienes este mes y le dices, vengan todos con su sello, a ver, vamos a discutir acá. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Tú. Y si no, no camina. Uh-huh. Tienes que gobernar. Ahora, lo que yo le decía a Carla era de que una de las fuerzas que también el APRA ha perdido es el norte, ¿no? Que ahora César Acuña los ha arrimado. Temporalmente. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa ahora y vamos a ver qué pasa en el sur. De repente hay sorpresas. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Bueno, te quedan ya pocos años, ¿no? Para la siguiente contienda electoral. Pues, falta un montón todavía. El tiempo se pasa volando y ojalá que ya tengan una cara visible que sepa todo el que aparece temprano se lo bajan. Pregúntale a Castañeda, a Lourdes, a todos los que... Muy bien, mi querido Hernán, te agradezco el tiempo acá en el podcast. De hecho, este espacio, me imagino que para todos ustedes que nos han visto ha sido enriquecedor. Hemos conocido una faceta totalmente distinta de el gran Hernán Garrido Leca. No básicamente hemos hablado de política, ¿no? Pero... bueno, hemos también dado un tiempo para que conozcan la parte creativa, innovadora, inventiva, cómo ha sido un poco su tránsito en el ámbito económico, empresarial, ¿no? Y para mí ha sido un placer tenerte. Te deseo todos los éxitos del mundo y ojalá pues te pueda ver en un gobierno elegido aprista como ministro o premier, ¿por qué no? Muy bien, compañero. Ya, espero que no te olvides de los amigos. ¿Ves? Ya está, en tráfico de influencias. Gracias, eso es todo por hoy.